¿sí? Ese campo magnético lo puedo definir también como el flujo, ¿sí? O la permeabilidad, digamos, que tenga ese material para abordar, digamos, ese campo magnético, ¿no? Sobre la longitud que tenga que recorrer ese campo. ¿Bien? Y acá ya nos estamos como aproximando a lo que sería una analogía con la ley de Ohm, que eso lo vimos en máquinas eléctricas. Bueno, si definimos la intensidad de campo o excitación magnética H como el producto de la corriente por la cantidad de vuelta sobre el largo que tenga ese flujo para recorrer, ¿sí? Por ejemplo, este toroide sería la circunferencia media, o en este núcleo sería la longitud media, ¿sí? La suma de todos los lados. Defino a B, me va a quedar como el producto de la permeabilidad por H, ¿sí? O sea, todo parece indicar si la permeabilidad fuera constante, entonces sería una recta, ¿no es cierto? Y habíamos definido, bueno, la permeabilidad relativa como el valor de la permeabilidad que se relaciona con la del vacío o la del aire, ¿no? Bueno, y ahí veíamos los diferentes tipos de permeabilidad de acuerdo al material. Bueno, después de esto definimos la curva de magnetización, o sea, cuando yo aplico un campo magnético a un magneto motriz sobre la reluctancia. Y esta es la ley de Hopkinson, que es similar o, digamos, una analogía sobre la ley de Ohm para circuitos eléctricos. ¿Bien? Bueno, habíamos visto un ejemplo, y acá había uno igual, pero para un toroide. ¿Bien? Bueno, eso es lo que vimos el otro día. Bueno, hoy vamos a continuar un poquito sobre esto y vamos a entrar a definir bien. Sí, perdón. Había quedado un ejercicio para hacer, 2 ejercicios, ¿no? Había quedado el del toroide, no sé si alguno lo hizo. Si no lo vemos mañana, yo voy a tratar de presentar un poquito más de ejemplos sobre lo de hoy. Sí, para comparar más que nada los resultados, a ver si andemos cerca. Este es el que había quedado pendiente. El resultado no lo tengo ahora exactamente. Pero No, y había otro, creo que habían 2. Este, Sí, ese era uno. este era El uno toroide. y el del toroide. Este hay que reemplazar. ¿Sí? Nos pedía la sección del núcleo es de 25 centímetros cuadrados, el resto de las dimensiones son asignadas en la figura. Calcular el valor del flujo magnético, sabiendo que la permeabilidad del material es 50 por día a la menos 5, y la corriente que circula por la bobina es de 15 amperes. Bueno, es cuestión de reemplazar acá, ¿no? Por ahí acá ya nos daba la permeabilidad y no nos da, o sea, nos da este valor completo, sino nos da la permeabilidad relativa. ¿Entiendes? Tendríamos 600 por 15 amperes sobre el largo, que lo habíamos calculado la otra vuelta, no me acuerdo bien cuál era el valor, pero lo habíamos calculado. 1,65. 1,65 metros, ¿está?
La permeabilidad, 50 por 10 a la menos 5, y la superficie está en centímetros cuadrados. Para pasarla a metros hay que dividir por 100 por 100, o sea, hay que dividir por 100 al cuadrado. ¿Sí? Bien. Bueno, todo eso no sé qué resultado da. Si alguien lo hizo y alguno lo hizo, si le llama de 2 le dio lo mismo, entiendo que está bien. No creo que se hayan confundido lo mismo. ¿Hicieron eso por ahí el que lo estuvo mirando un poquito? Bien, 15,8 ¿qué? ¿Cuál es la unidad del flujo? Cuando ponemos todas las unidades en el sistema internacional. ¿Era Weber? O Tesla. El campo B, ¿qué era B? Malla en función del campo magnetizante. A ver, Densidad de flujo. densidad de flujo, muy bien. O sea, flujo por unidad de superficie. Entonces el campo era Weber, ¿sí? Como dijeron ahí. Bien. ¿Qué era el Tesla? El Tesla, eso, Weber por metro cuadrado. Sí. No sé si a alguno le dio parecido. Bueno, por ahí lo terminamos de resolver, a ver, sería, no tengo ninguna calculadora. Eh, sería, vamos a reemplazar los valores. Si alguno tiene una calculadora, lo va resolviendo. Las vueltas, 600 vueltas. ¿Sí? La bobina, 600 pi. Por 15 amperes. Dividido. Dividido en la longitud media, ¿cuánto era que daba? 165 era. 1,65, bien. Metros. Dividido el mu, ¿cuánto les quedó? ¿Cuánto era el mu? 50 por 10 a la menos 5. A la menos 5, ¿qué? Tesla por metro sobre amper. Epa. Bueno. Sobre, acá me falta, la superficie. ¿Cuánto quedaría? 25 centímetros cuadrados pasado a metros cuadrados. ¿Cuánto les queda? ¿Qué sería 0,025? Y sería 25 25 por 10 a la menos 4. dividido 100 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Sería 25 por 10 a la menos 4. Muy bien. ¿Sí? A la menos 4 metros cuadrados. Bueno. Si ustedes reemplacen ahí y bueno, hacen toda esa cuenta, ¿cuánto daría todo esto? ¿Alguno tiene la calculadora para ir haciendo? Este amper se va con este amper. Todo esto da 6,81 por
10 a la menos 3. ¿Qué cosa? A ver, ¿qué unidades quedaron? Este metro se va con este metro. Este Tesla que está dividido Weber. pasa para arriba. ¿Sí? O sea, Tesla por metro cuadrado. ¿No? ¿No les quedó así? ¿Metro cuadrado? Sí. Por metro cuadrado. ¿Y les quedó este número? Sí. Bueno, Sí, sí. perfecto. A ver, hagan... no, nada, no dije nada. Bueno, bárbaro. Bueno, y este... a ver, si no, no vamos a trazar un poco. Bueno, muy relativa, nos da el dato de la muy relativa, nos da la sección transversal, ya en centímetros cuadrados, el anillo son 500 espiras y la corriente 0,1 amperes. ¿Sí? Calcular la fuerza magnetomotriz del anillo, el valor de la reluctancia y calcular el flujo total. Bueno, ¿cómo calculamos la fuerza magnetomotriz? ¿Qué era la fuerza magnetomotriz? ¿El producto de quién con quién? De la corriente con el número de vueltas, no. Sí. N por I, exacto. El valor de la reluctancia, ¿cómo lo calculamos con estos datos? Valor de la reluctancia. El largo sobre la permeabilidad por la superficie. Muy bien. Tenemos largo, tenemos la permeabilidad relativa, tenemos la del vacío o el aire y tenemos la superficie como dato. Tenemos todo. Podemos calcular, ya está. Y el flujo total, ahí, en ese anillo, ¿cómo lo podemos calcular? El flujo total. ¿Cuánto era la permeabilidad del vacío? La permeabilidad del vacío es 4, a ver si está por ahí. Acá. 4 pi sobre 10 a la menos 7. Henry metros. ¿Sí? O 1,2566 por 10 a la menos 7. Bueno, ¿estamos? Bueno, ahí lo tienen. Por ahí, si alguno no lo hizo, para mañana lo puede ya traer hecho. Pero es reemplazar valores. ¿Sí? Bueno, circuito magnético. ¿Qué vamos a estudiar? Lo que hablábamos hoy, o sea, un núcleo excitado, digamos, a través de una espira o un número n de espiras. ¿Y qué pasa si lo podemos reducir a una analogía con un circuito eléctrico? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, yo tengo un núcleo, ¿sí?, en el cual hago pasar 0,5 amperes por una espira o por una bobina de 300 espiras, o sea, 300 vueltas tiene acá. ¿Cuál es el flujo que está circulando a través de este material ferromagnético, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, yo podría representar como una fuente, ¿sí?, si fuera un circuito eléctrico, una fuente, el cual sería la fuerza magnetomotriz.
En vez de la corriente que circula sería el flujo, y en vez de la resistencia sería la reluctancia de este núcleo, ¿no? Bueno, entonces, si tenemos ahí, nos da como dato la reluctancia, obviamente que tenemos que tener dos datos, por lo menos, para poder resolver esta ecuación, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esta ley? Hopkinson. Hopkinson, muy bien. Sí, es como si fuera la ley de Ohm, pero para circuitos eléctricos. Bueno, la reluctancia de un circuito magnético, en este caso, vale 12 por 10 a la 4 amper vuelta sobre Weber, ¿sí? ¿Cuál es el flujo de este circuito? Bueno, nos da la reluctancia. Vamos a tener que determinar la fuerza magnetomotriz. ¿Cómo determinábamos la fuerza magnetomotriz? La corriente por el número de vueltas. Muy bien, ¿sí? La fuerza magnetomotriz es la corriente por el número de vuelta, o el número de vuelta por la corriente. Nos queda en amper vuelta. Fíjense que ustedes tienen que, a ese valor, o sea, a esa magnitud, la tienen que dividir por esta magnitud. Por lo tanto, el flujo tiene que quedar en Weber, ¿sí? Bueno, cuando aplicamos o reemplazamos los valores, nos tenemos que la fuerza magnetomotriz, para este caso, vale 150 amper vuelta, y el flujo va a valer los 150 amper vuelta sobre el valor de la reluctancia, que para este caso vale 12 por 10 a la 4. El flujo, calculado aplicando la ley de Hopkinson, va a valer 12,5 por 10 a la menos 4 Weber. ¿Sí? Hasta ahí todo marcha de 10, ¿no? No creo que haya dudas hasta ahora, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, sí. Hasta ahí bien. Bien. Bueno. Ahora, nosotros vimos esta formulita que es la relación que hay entre el campo y el campo magnetizante H, campo magnético y el campo magnetizante H, ¿sí? A través de un parámetro que es la permeabilidad. Que esta permeabilidad no es constante, ¿sí? Bueno, nosotros podemos escribir o rediseñar este circuito, digamos, el que teníamos anteriormente, y decir que la fuerza magnetomotriz es igual al producto o a la sumatoria de las fuerzas magnetizantes por el largo, ¿sí? O la fuerza magnetizante por unidad de longitud. ¿Bien? Ahora ya vamos a ver unos ejemplos. Bueno, esta es lo que veíamos hace un ratito, pero es cómo se relaciona H, ¿sí? Campo magnetizante, y el campo magnético en un material ferromagnético, ¿sí? Hierro fundido, acero fundido o hoja de acero, dice en este caso, ¿sí? Por ahí vamos a trabajar con estos dos casos. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a definir? Y bueno, para un determinado H yo puedo obtener, dado el material, si estoy trabajando con hierro o acero, puedo obtener el campo. O viceversa, dado un campo, puedo obtener el H. ¿Sí? Eso nos va a servir para resolver algunos ejercicios. Bueno, ¿qué es ley de circuitos de Ampère? ¿Qué era la ley de Ampère? La ley de Ampère era que si por un conductor circulaba una corriente, a través de una trayectoria cerrada se obtenía un campo magnético, ¿no? Bueno,
una de las relaciones clave en la teoría del circuito magnético es la ley de circuito de Ampère, la cual fue determinada experimentalmente y es una generalización de la relación de la fuerza magnetomotriz, que es el producto de las vueltas por la corriente, N por I, que es igual al campo magnetizante por la longitud. ¿Sí? Lo que veíamos anterior. Bueno, Ampère demostró que la suma algebraica de las fuerzas magnetomotriz alrededor de un lazo cerrado en un circuito magnético es cero, sin importar el número de secciones o bobinas. O sea, por ejemplo, no sé, tenemos un núcleo que va cambiando de material, por ahí se encuentra que el núcleo está partido, o sea, ya cambió la reluctancia, ya tenemos aire, y después puede que cambie de hierro a acero. O sea, ¿qué quiere decir? Que la fuerza magnetomotriz va a ser igual a la suma de las fuerzas magnetomotrices, o sea, como suma de caídas de fuerza magnetomotriz. ¿Bien? ¿Y cómo calculamos esas fuerzas magnetomotrices? Y va a ser el H del hierro, o sea, campo magnetizante del hierro por el largo del hierro, o lo que esté en ese núcleo, el acero, si tiene un pedacito de acero, y de aire por el largo del aire, si tiene un pedacito de aire. ¿Sí? A ver. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero por ejemplo, acá tenemos un núcleo de hierro fundido y en donde tenemos un entrehierro ahí. ¿Sí? O sea, el flujo tiene que atravesar otro material distinto, que en este caso es aire. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿qué dice? Que la sumatoria de la fuerza magnetomotriz en la trayectoria cerrada, ¿sí? Eso es importante, es cero. ¿Sí? Esto es como la suma de las caídas de tensión, ¿se acuerdan? En los circuitos eléctricos, es lo mismo. Bueno, si aplicamos por lo que era la ley de Hopkinson, bueno, tenemos distintas reluctancias para el hierro, para el acero, para el aire, ¿sí? Y si aplicamos la ley de Ampère, nos queda expresado de esta forma. ¿Bien? Bueno, acá tenemos, nada, la suma, la fuerza magnetomotriz aplicada es igual a la suma de las caídas de fuerzas magnetomotrices, ¿sí? El H del hierro, la longitud del hierro que tenga, el H del acero, la longitud del acero, ¿sí? El H, ¿por qué el H? Esto es como un circuito eléctrico. ¿Qué atraviesa a cada material? ¿Qué estaría atravesando cada material? Un flujo magnético. Flujo Muy bien. magnético. El flujo. Y el flujo es dependiente, o sea, el flujo por unidad de superficie me da el campo. Yo con el campo puedo determinar el H, ¿sí? O viceversa. Bien. Bueno, hagamos un par de ejemplitos, pero ¿cómo aplicamos esto? Bueno, circuitos magnéticos en serie, a partir del flujo, tenemos que determinar la fuerza magnetomotriz, N por I. ¿Sí? O sea, nos dan como dato el flujo, tenemos que determinar la fuerza magnetomotriz. Vamos, una cuestión a tener en cuenta, nosotros vamos a trabajar, a ver, les voy a poner acá, vamos a trabajar sobre elementos en donde cuando se produzca un entrehierro o aire, no se produzca un desbordamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que el flujo no se retire o no se pierda, perdón, ¿sí? En el material, sino que sea continuo, o sea, que este entrehierro sea muy chiquitito. ¿Se entiende? O sea, que el flujo está atravesando ese área, el mismo del
el núcleo ferromagnético en este caso. ¿Se entiende, no? ¿Hasta ahí? ¿Sí? A eso se le llama desbordamiento, ¿sí? Cuando el flujo ya cambia de material, en este caso, hay un desbordamiento. Si es muy largo este entrehierro, ¿no? Si el entrehierro es chiquitito, podríamos decir que el flujo sigue siendo el mismo. ¿Está? Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, vamos a ver circuitos en serie en los cuales se conoce el flujo, ¿sí? Y se desea encontrar la excitación que lo produce, ¿sí? Se conoce el flujo y se desea encontrar la excitación N por I que lo produce. Bien, tenemos que aplicar 4 simples pasos. Primero, calcular B. O sea, si sabemos el flujo y nos dan el área de ese núcleo, calculamos B. ¿Está? Luego, determinar H para cada sección magnética a partir de las curvas B y H. ¿Sí? Las curvas de magnetización. Esa curva que veíamos así. ¿Recuerdan? De acá teníamos H y acá teníamos B. A partir de B puedo determinar H, de acuerdo al material que tengamos. Bueno, el H del aire, ¿sí? Este es el H del aire, va a ser 7,96 por 10 a la menos 5 por el campo magnético que esté atravesando el aire en ese momento. ¿Sí? ¿Está? Iván, te hago una consulta. ¿Es a la menos 5 No, o a a la la 5. 5? A la 5, positivo. Ah, bárbaro. ¿Sí? Si no la pifié. Bueno, ahora vemos un Es ejemplo. un número grande. Bueno, y después tenemos que calcular el número de vueltas por la corriente, o sea, la excitación que está produciendo ese flujo, ¿sí? Con la ley de circuitos de Ampère, la que veíamos recién. ¿Sí? Bueno, se usa el valor calculado N por I para determinar la corriente de la bobina o las vueltas según se requiera. O sea, si tenemos que calcular cuántas vueltas tendrá la bobina o qué corriente pasará por esa bobina o tendrá que pasar para generar un flujo que nos dieron como dato. Pensemos que esto estamos calculando N por I a través de, como dato, que tenemos el flujo. ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo. Acá tenemos un núcleo de hierro fundido, ¿sí? Como dice en el material, en el cual hay un flujo de 0,1 por 10 a la menos 3 Weber. ¿Cuánto vale la corriente de la bobina? ¿Sí? Para producir ese flujo en este núcleo. ¿Bien? Bueno, obviamente nos tendrán que dar cuánto tiene de longitud el núcleo, que ya nos dan la trayectoria media, o sea, 0,25 metros, 25 centímetros. Nos dan las vueltas que tiene la bobina y nos dan la sección, ¿sí? O sea, la sección transversal al flujo, ¿sí? Ese área. ¿Bien? Que vale 0,2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya nos dan en el sistema internacional, en metros cuadrados. Bueno, ¿qué teníamos que determinar primero? El campo B. Tenemos el flujo, tenemos el área. Tenemos el flujo, tenemos el área. Sí. Bueno, determinemos el campo B. El campo B vale 0,5 Tesla, ¿sí? O sea, 0,1 por 10 a la menos 3, lo que valía el flujo, perdón, 0,1 por 10 a la menos 3 valía el flujo, Weber, sobre el área, ya en metros cuadrados, me da el campo en Tesla. Bien,
Ahora, ¿cómo determino el H? ¿Sí? Este es completamente de hierro fundido. Bueno, entro con 0,5 que estamos por acá, ¿sí? Para el campo. Estas curvas se determinan experimentalmente, ¿no? ¿Sí? Realizando ensayos sobre distintos materiales de núcleo, podemos determinar las curvas, ¿sí? Para una excitación, qué campo magnético vamos a obtener y trazamos la curva. Entonces, bueno, voy hasta 0,5 Tesla y me encuentro con la curva del hierro fundido, que es en este caso el material que es este núcleo, hierro fundido. Y para producir ese campo magnético, ¿sí? En ese material de hierro fundido necesito un campo magnetizante de, en este caso, 1550 amperes-vuelta por metro. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? 1550. Alguien podría haber dicho 1600. Es estimado, ¿no? Sí, habría que ver esos cuadritos, si lo quieren hacer más exacto. Supongamos 1550 que dé ese punto. Bueno, acá solo hay una bobina, ¿sí? Y una sección del núcleo, o sea, es homogéneo todo. Y la longitud de este núcleo, recuerden que esto cómo lo podíamos representar. Una fuente, ¿sí? Donde la caída de tensión acá, caída de tensión, caída de fuerza magnetomotriz era H por L, y acá, ¿cómo determinábamos el campo magnetizante acá? ¿A qué es igual este? ¿Se acuerdan? Viene por ahí. Ese es el flujo, ¿no? Esa es la número de fuerza vueltas. magnetomotriz, ¿sí? La que origina el flujo. La fuerza magnetomotriz. Esta, ¿sí? O sea, la sumatoria de toda la fuerza magnetomotriz que origina el flujo, si hubiera más bobinas con otras corrientes, originarían más flujo, o menos, de acuerdo el sentido, ¿no? ¿Vamos? O sea, como si acá le pondría una fuente, otra con otra F. Bueno, tendrá que sumar de este lado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? En este caso... Suma algebraica, porque se pueden restar una con otra. Exacto, suma algebraica, sí. Si esto está al revés, o sea que me origina un flujo al revés, la bobina restará. ¿Entiende? Acá hubiera otra bobina ahí, enrollada al revés, o sea, no enrollada al revés, sino que la corriente que circula es diferente, es contraria, que me genera un flujo para abajo, por ejemplo para abajo, acá va para arriba, bueno, tendrá que restarse. ¿Sí? En este caso es un ejercicio sencillito. Bueno, entonces, tenemos el H del hierro fundido por el largo del camino que toma ese flujo, que en este caso 0,25 largo del hierro, o sea, todo ese flujo sobre ese hierro, 0,25 metros. Esto me da, fíjense que esto está en amper vueltas sobre metro. Cuando multiplico por metro, la unidad me queda en amper vueltas. 388 amper vueltas. ¿Sí? N por I. Esto es igual a quién lo está generando, en este caso. ¿Sí? Una bobina que tiene N vueltas y que tiene una determinada corriente I. En este caso nos dice las vueltas, son 500 vueltas. ¿Sí? Bueno, entonces puedo decir qué corriente tiene que pasar ahí para que me origine un flujo de, el flujo era de
0,1 por 10 a la menos 3 Weber. ¿Bien? Bueno, despejo. 0,78 amperes. ¿Sí? Si yo achicara las vueltas, en vez de 500 pongo 5 vueltas, ¿tendré que aumentar la corriente o disminuir la corriente? Aumentar. Aumentar. Aumentar, muy bien. ¿Sí? O sea, el producto este se tiene que mantener y tiene que valer 388. Si yo bajo 1, bajo N, tendré que aumentar I. O si bajo I, porque no llego a entregar 0,78 amperes, tendré que aumentar la cantidad de vueltas. ¿Sí? Y si de repente aumentamos el amperaje, nos empezamos a ir de la curva también, ¿no es cierto? Empezamos a entrar en la parte plana de la curva. Si vos aumentás A el su vez, amperaje o sea, con estas vueltas, como otro efecto, ¿no? Si con esas vueltas aumentamos el amperaje, en vez de 0,78 le ponemos 1,5, por ejemplo, nos iríamos a la otra parte de la curva donde empieza a tener ya, cambian todos los valores de B y de H, ¿no es cierto? y estarías por acá, más o ¿Está menos. bien? Sí, exacto. Estarías por acá, tendrías otro B. Empezamos a saturar, digamos. Es lo que. Exacto. Bien. Sí, sí. Si vos aumentás la corriente y aumentás o mantenés la misma vuelta, estás aumentando esto. Si aumentás esto, vos estás viniendo por esta curva. ¿Sí? Para este material, ¿no? ¿Sí? No te vas a salir de esta curva. Sí, siempre sobre el mismo material, o sea, que llega un punto en el cual ya saturamos todo Claro. Saturamos el hierro ese y no tenemos más flujo, o sea, llega a un punto límite. Claro, por ejemplo, no sé, 500 vueltas, tenés 4000 amper vueltas sobre metro, ¿sí? Para una determinada corriente. Si vos seguís aumentando la corriente, prácticamente no tiene efecto sobre el campo, siempre te mantenés en el mismo, o sea, estás saturado, ¿sí? ¿Entiendes? O sea, hay una pérdida de energía, porque vos estás inyectando energía. Estamos gastando corriente y no estamos generando nada. Exactamente, ¿sí? Y esas son las pérdidas en el núcleo, por ejemplo, en la máquina eléctrica. El calor, pues ya está. El calor se produce por otro lado, efecto Joule cuadrado por R, ¿sí? Pero bueno, también tiene que ver. Bueno, ahora, este mismo ejemplo, este mismo núcleo, con esta misma bobina, ahora le agrego otra bobinita del otro lado. ¿Sí? Bueno, tengo la misma bobina con 500 vueltas y le agrego otra bobina del otro lado. Digo del otro lado porque la podría haber puesto acá arriba, acá abajo o ahí al ladito. Por ahora no me influye en nada, ¿sí? Son independientes. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. ¿Con el mismo sentido? Ahora vamos a ver qué sentido tendrá que tener la corriente. Bueno, dice, se agrega una segunda bobina, ¿sí? Como se muestra en la figura. Si el flujo sigue siendo 0,1 por 10 a la menos 3 Weber, como antes. O sea, el flujo que está circulando acá, 0,1 por 10 a la menos 3 Weber. Pero ahora, la corriente, en la primera bobina que estaba antes, la misma, aumentó a 1,5. ¿Cuánto vale I2 para mantener este flujo? Porque ya si yo I2 lo saco, o sea, no estuviera, y aumento la corriente, con lo que hablábamos recién, el flujo va a aumentar o no. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo de eso? Porque aumenta, Sí, aumenta. aumenta la fuerza magnetomotriz. N por I. El flujo va a aumentar. Indudablemente. Bueno, ahora,
Entonces, yo para que no aumente ese flujo, pongo otra fuente de magnetomotriz, ¿sí? Que me genere un flujo contrario, básicamente, podríamos decir, ¿no? Bueno, ahora, ¿para qué? Para mantener el flujo que teníamos antes. Bueno, ¿cuánto tiene que valer esta corriente? ¿Sí? Para seguir teniendo el mismo flujo y haber aumentado la corriente acá, ¿sí? En la primera bobina. Y hay que hacer la suma algebraica, nada más que esta vez hay que quitarlo. Exactamente, hay que hacer la suma algebraica. Bueno, tenemos que I1 vale 1,5 amperes, el flujo tiene que valer 0,1 por 10 al menos 3 Weber. Y ¿qué sabemos? Que con 0,78 amperes en la bobina 1 producimos 0,1 por 10 a la menos 3 Weber, ¿sí? Pero ahora se tienen 1,5 amperes en la bobina 1, entonces la bobina 2 debe ser devanada, ¿sí? O sea, construida de manera que su fuerza magnetomotriz reste, ¿sí? Bueno, al aplicar la ley de Ampere, fuerza magnetomotriz 1. Si yo la devano, o sea, la construyo de manera que en vez de que reste, sume. O sea, de la misma forma que I1, se me va todo el carajo, ¿no? ¿Sí? El flujo va a ser muchísimo más grande. El flujo, sí. ¿Eh? Bueno, entonces, N1 por I1 menos, recuerden que de este lado, ¿quién poníamos? La suma de quién? De la fuerza magnetomotriz. Sí, De campo. la suma de los H, ¿sí? De la fuerza magnetomotriz, ¿sí? De N por I, y de este lado ponemos la suma de las caídas, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de materiales que tengamos, por donde circula ese flujo. Bueno, en este Sería caso era como en el otro hacemos la suma de las tensiones, la suma de las caídas de las tensiones, o sea, la tensión igual a la suma de la caída de las tensiones. Exacto, En este caso sería lo mismo. exactamente. Bueno, entonces, tenemos magnetomotriz por la primera bobina, la segunda tendrá que restar, ¿sí? N2 por I2, igual a las caídas de las fuerzas magnetomotrices en los materiales, ¿sí? Bueno, para producir este flujo, que acá seguimos teniendo el mismo área, o sea, esto me produce un campo, ¿sí? Con ese campo yo puedo sacar el H, en este caso del hierro fundido, ¿sí? Saco el H con el L, o sea, la longitud que tenía, ese hierro, calculo los amper vuelta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque este número es el mismo anterior, porque no cambió el material. Claro, es todo lo mismo número que antes. Exacto. 2 ¿Sí? ¿Por qué? por 10 a la menos 3. Recuerden que el H venía de B. ¿Y Sí, B de dónde exactamente. venía? Del flujo. Y el flujo que tenemos que seguir manteniendo es el mismo en este caso. 0,1 por 10 a la menos 3. Entonces, esto tiene que ser lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos de ahí? Sí, sí. Bien. Es como si en un circuito eléctrico le damos un poquito más a la fuente, pero tenemos que seguir manteniendo la corriente. Bueno, tendremos que poner otra fuente que me reste a esta, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? Porque la resistencia no la puedo tocar, porque es el material, o sea, está ahí. ¿Sí? O sea, la reluctancia no la puedo tocar, ¿se entiende? Bueno, cuando aplico la corriente I2, que tiene que circular por la bobina de
200 vueltas, tiene que ser 1,8 amperes para mantener este flujo. ¿Sí? O sea, fíjense que la corriente de esta es mayor que la de la primera bobina. ¿Por qué? Porque se saturó ya. No. Porque tiene menos vueltas. Claro, Claro, eso tiene menos vueltas. porque tienen menos vueltas, exactamente. ¿Sí? Si hubiesen sido de la misma cantidad de vueltas, 500 vueltas, ¿cuál hubiese tenido que ser la corriente? Si ahora acá hay 1,5, La que está de más, con lo que estaba antes. exactamente, ¿sí? O sea, sería 1,5 menos 0,78, La diferencia de corrientes, nada más. la diferencia de corriente, ¿sí? ¿Entiende Ese eso? sería un poco ese sería un poco el principio de cómo funciona el gatillo del disyuntor. Que ve la corriente que entra con la que sale para que sean los dos iguales. Sí, de hecho es un toroide que tiene ahí, sí. Por eso el toroide funciona de esa manera. Tiene una bobina envuelta por un lado, otra bobina envuelta, o sea, un conductor envuelto por un lado, el otro conductor envuelto por otro. Y una tercera bobina que es la que lee esa diferencia entre las dos. Exacto, ¿sí? Cuando voy a ver si yo tenía un disyuntor, un diferencial, marca Centinela grandote así, del año, te lo dejé en la Lo tengo, si querés lo tengo. Si querés te lo traigo. por ahí cuando hagamos la práctica lo voy a llevar para que lo vean. Ahí se ve bien el toroide, está bueno. Bueno. Pensar que la gente lo compraba por ahorro previo eso. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que a ese, al Centinela lo compraban con ahorro previo. Imagínate lo que valía, ¿no? Ah, O sea, sí, era en como ese comprar momento, como un fue auto un 0 boom. kilómetros, una cosa así. Sí. Y la gente lo compraba. Eso es lo increíble. Y hoy vale 2 mangos y no lo quieren comprar. Sí, es verdad. Bueno, si un circuito magnético contiene un espacio de aire, hay que agregar otro elemento al modelo conceptual, ¿sí? Ya que el aire representa una trayectoria magnética pobre, o sea, su reluctancia es alta, ¿sí? Comparada con el hierro. Recordemos la analogía con los circuitos eléctricos, esto sugiere que la caída de la fuerza magnetomotriz a través del aire será grande comparada con la del hierro, ¿sí? Bueno, este es el caso, un ejemplo. El mismo o parecido, pero ahora ahí hay un entrehierro, ¿sí? Lo que, para este caso, tenemos que despreciar el desbordamiento, o sea, no tenerlo en cuenta, ¿sí? O sea, lo importante es saber que acá hay una reluctancia muy alta, o sea, es como una resistencia muy alta. Por lo tanto, la caída de tensión en una resistencia muy alta era alta. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Eso? ¿Se acuerdan? Ley de Ohm. I por R. Si la resistencia es alta, a misma corriente, la tensión es alta. ¿Sí? Bueno, en este caso, como la reluctancia es alta, la caída de la fuerza magnetomotriz va a ser alta. ¿Sí? Bueno, veamos este ejemplo. El mismo núcleo tiene un pequeño cordecito ahí, ¿sí? Que tiene un largo, de ahí, ese largo ahí, ese entrehierro de 0,008 metros. ¿Sí? 8 milímetros sería. Bien. Determinar cuánto debe incrementarse la corriente para mantener el flujo original del núcleo. O sea, esta corriente, ¿cuánto ahora la tenemos que aumentar para que se mantenga este núcleo? Este flujo, perdón, en el núcleo.
dando vuelta. ¿Estamos? ¿Sí? Es como si yo tengo esta resistente, tenía una resistencia sola, aplicaba una tensión y tenía una corriente ahí circulando en un determinado valor. Ahora, si yo aumento la resistencia, ¿qué pasa con la corriente? Cae. Se va a caer, obviamente, porque la suma de la caída de tensión en este punto y en este punto tiene que ser esta. ¿Sí? Hablando eléctricamente. Tenés que aumentar la tensión. ¿Cómo? Tenés que aumentar la tensión para... Exacto, hay que aumentar la tensión, que para este caso es la fuerza magnetomotriz. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cuánto, hablando en circuito magnético, cuánto tengo que aumentar esa corriente o cuántas vueltas más tendría que darle, si quieren cambiar la consigna, para mantener el flujo que teníamos antes? ¿Sí? Cuando le agregamos ahí un entrehierro, ¿sí? Un pedacito de aire. Bueno, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que ir a este circuito, ¿sí? O sea, nuestra fuerza, el H del hierro, el H del aire por el largo del aire. Bueno, el largo del hierro, o sea, el camino de todo el hierro, ahora va a ser lo que era 0,25 menos ese pedacito. ¿Sí? Como B y H no cambian, ¿sí? Porque yo tengo que seguir manteniendo el flujo. ¿Estamos hasta ahí? Para B del hierro, recuerden, ¿de dónde salía esto? Yo tengo que seguir manteniendo este flujo. Y tiene que seguir valiendo 0,1 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. El área no cambió, entonces B no cambió. Si B no cambió, para el hierro, yo puedo obtener el H del hierro. ¿Sí? Si obtengo el H del hierro, me falta saber el L del hierro. Bueno, yo lo tengo, el L del hierro. Es un poquito menos de lo que era antes. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con el campo acá, en este pedacito. Iván, disculpa, ¿por qué decís que el área no cambió si tenés ahí un espacio abierto ahora? ¿Eso también lo considerás? El área, a ver, volvamos acá. El área es el área que atraviesa el flujo. Ah, está bien, está bien. El área no cambia. Si bien acá se cortó un pedazo, pero el área por donde va el flujo en el material ferromagnético, en este caso hierro fundido, no cambió. ¿Entiendes? Sigue siendo ese pedacito ahí de área. Todas las líneas pasan por ahí. Sí, sí. Bien. Es como si tuvieras dos caños enfrentados, uno enfrente al otro, es del mismo diámetro y el agua circularía por el mismo diámetro, digamos. Claro, no se Llevando pierde- una analogía hidráulica, ¿no? Sí, no se cae Sin nada que se por- rebalse nada de agua para los costados. Exacto. Así es. Bueno, entonces, el campo en el aire va a ser el mismo campo que en el hierro. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el área es el mismo y el flujo es el mismo. O sea, el campo en el hierro, ¿cómo determinábamos B? ¿Cómo determinábamos B? Por la tabla. No, H por la tabla. En H. B, ¿cómo era? N por I. No. ¿Qué era B? Densidad de... Tenía flujo por el área, sobre el área. Campo. No pegues, Fausti. ¿Cómo era B? A ver. ¿Cómo se Era el llamaba? flujo sobre el área. ¿Densidad de flujo? Densidad de flujo. Es el flujo. Campo Acá está. Es el flujo por unidad de área. ¿Sí? Densidad de flujo. ¿Sí? Entonces, es el mismo. El campo es lo mismo para el hierro que para el aire.
consideramos que no hay desbordamiento, o sea que Ah, derechito. O sea, el área que hay ahí de aire es la misma. Iván, te hago una consulta. ¿Y cuándo consideras que no hay desbordamiento? Y eso ¿De qué medida? cuando hay desbordamiento, y lo va a decir el ejercicio, ¿sí? Ah, Pero necesitan que hay factores para calcular y eso, ¿sí? está. Por ahora estamos viendo sencillo, digamos. Bueno, eso se produce cuando esto es muy grande, digamos, ¿sí? O sea, que se escapan. Entonces, todas esas líneas de campo necesitan un área más grande. Por lo tanto, B se achica en ese caso. ¿Sí? Claro, pero ahí el flujo no es el mismo. Consideramos que el flujo, acá sí es el mismo. No, en el otro caso. En el otro caso, el flujo es el mismo, lo que cambia es la densidad de flujo, ¿sí? Porque cambia, todas esas líneas empiezan a ir más lejos. Claro. ¿Sí? Entonces necesitan más área para poder pasar. ¿Entienden? La misma cantidad de líneas. ¿Sí? En este caso, consideramos que todas pasan de la misma forma. Bueno, entonces el área es el mismo. Volvé a la analogía del agua, le tenés que hacer un embudo. Enfrente al caño. Claro, Para invocar más cantidad. O sea, si fuese mucho más rápido el agua o más separada, tendrías que empezar a desparramarse para juntarla, digamos. Sí. Podría ser, sí. Bueno, pero lo que quiero que quede claro es que B, el campo magnético o la densidad de flujo, es la misma, tanto para el hierro como para el aire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el flujo no cambia, porque no hay desbordamiento, estamos suponiendo, y la superficie no cambia, entonces B no cambia. ¿Sí? Bueno, el H del aire, no tenemos la tabla del aire, pero sí sabemos que el H del aire es 7,96 por 10 a la 5, un número muy grande, por el campo en el aire. ¿Sí? Bien. Fíjense cuánto dio la caída de la fuerza, si podríamos decirle, magnetizante en el aire y cuánto dio en el hierro. La diferencia que hay, ¿no? Acá estamos en 1,5 por 10 a la 3 y acá estamos en 3, casi 4 por 10 a la 5. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que quien excita, digamos, N por I, la bobina, tiene que ser igual al H del hierro por L del hierro, más el H del aire por L del aire. Reemplazamos todos los valores obtenidos, H del hierro por L, H del hierro, L del hierro, H del aire, L del aire, ¿sí? Y tenemos que ahora necesitamos 3.559 amperes vuelta. Cuanto antes era 388, 388 para obtener este flujo. Muchísimo más, se necesita. Se necesita 10 veces más prácticamente, ¿no? Casi 10 veces. Exacto. Entonces la corriente va a tener que ser también prácticamente 10 veces más. Si no cambiamos la cantidad de vuelta, ahora la corriente va a tener que ser de 7,1 amperes. ¿Sí? Para mantener... ¿Podemos aumentar 10 veces las vueltas y damos el mismo efecto? O sea, Sí. 9 veces y pico más. Que hagamos el mismo efecto. O sea, si le metemos, serían 500, en vez de 500, serían 4.500 vueltas. Exacto. De hecho, si supongamos ustedes que ya conocen algo de conductores, si acá tenemos un conductor muy finito, que no se banca 7 amperes, bueno, no nos va a quedar otra que aumentar la cantidad de vueltas. Pero bueno, cuando aumentamos la cantidad de vueltas, aumentamos la resistencia también. ¿Sí? Bueno, es una cuestión de compromiso que después hay que calcular, digamos, ¿sí? Acá estamos en teoría, o sea, pues todo funciona, todo lindo. Bueno,
¿Estamos ahí? Iván, buenas noches. Sí. Me tengo que desconectar porque estoy en Casa de Piedra y tengo poca conectividad y ya me llamaron para ir a comer. Ah, Estoy en un carrito, me conecté desde un carrito, así que me tengo que desconectar ya. dale. Y después la termino, era para avisarte nada más. Sí, igual no vamos a continuar mucho más. Vamos a dejarlo acá, ya que ahora es mañana lo seguimos. Ahora hay que obtener el flujo a partir de la excitación, digamos. ¿Sí? Así que bueno, por hoy no sé si quedó claro, hay alguna duda. Por ahí lo vamos a cortar acá. Listo, Iván, hasta mañana. Adiós. Sí, lo que pasa es que hay muchas cosas para ir analizando, digamos. Sí. Hay que masticarlo un poco. Claro. Sí, está bien, me parece bárbaro. Iván, el campo, ve que era el campo magnético, la densidad del flujo magnético, estamos hablando de lo mismo, ¿no? B es el campo magnético, ¿sí? Que se genera en un Porque determinado hoy había dicho que era la densidad. La densidad de flujo. ¿Sí? B es la densidad de flujo. Flujo por unidad de área. ¿Sí? O acá. Pero B es o el campo magnético o densidad de flujo. ¿Sí? Que es lo que más interesa. Claro, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Y H es el campo magnetizante. ¿Sí? O sea, yo por ejemplo, para el acero fundido, nunca lo voy a poder magnetizar más de este valor. Por más que le meta corriente y vuelta y dale que va, este material, acero fundido, no se va a poder magnetizar más que este valor. O sea, su imán no va a poder ser, o electroimán, no va a poder ser más potente que esto. ¿Sí? Claro, el flujo que pasa por la superficie de ese material no va a poder ser más que esa cantidad. Exacto, se encuentra saturado, digamos ahí. Para que yo obtener, bueno, digo, quiero obtener un material más potente, o sea, con un imán más potente, y bueno, me voy a tener que ir a una curva más alta. ¿Qué tengo que hacer para irme a una curva más alta? Cambiar de material. Cambiar de material, o sea, que tenga Un una material de núcleo. propiedad mejor, digamos. ¿Sí? ¿Cuál sería el mejor de todo? Claro, por ahí lo podemos pensar al revés, como un limitante. Capaz que tenemos mucha corriente y no queremos que el flujo sea tan grande, podemos usar ese material como un limitante, ¿o no? También, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Lo importante por ahí es trabajar en esta zona, una zona lineal. ¿Para qué? Porque lo que yo pongo va aumentando. Si yo empiezo a poner y estoy perdiendo energía, digamos, ¿sí? Hay pérdidas. Pero en la zona lineal, así sea más acostado o más empinado, digamos, con mayor pendiente, yo estoy trabajando, digamos, en una zona en que yo sé que aumento y aumento. ¿Sí? O sea, es proporcional linealmente. ¿Entiende? Claro, ya pasando ese margen, digamos, se empieza a disipar la potencia, ahí por efecto Joule. Y ya se empieza a saturar el núcleo. ¿Sí? Acá hay pérdidas en el núcleo por saturación, digamos. Ahí empieza a haber corrientes de Foucault que se producen, eso produce pérdidas por calor en el núcleo, ¿sí? Distintas son a las pérdidas en el cobre que hay acá. Acá, bueno, si hubiera otro enrollamiento acá, fuera un transformador. Son otras cosas. Todo suma, obviamente, ¿no? Yo estoy inyectando corriente acá y yo quiero que si acá inyecto
tanta energía, acá quiero sacar la misma, o lo más parecido posible. Bien. ¿Vieron que yo les pasé la tabla de rendimiento de un transformador? Transformadores. A ver, a ver si la busco. Ya miramos. Sea pérdidas y ¿dónde están las cositas? Acá está. El rendimiento, o vamos a suponer acá tenemos constante las pérdidas en el hierro, ¿sí? Y lo que aumenta es las pérdidas en el cobre, obviamente, y cuadrado por R. Si yo aumento la corriente, aumenta la pérdida en el cobre, ¿sí? Y estas son constantes, las pérdidas en el hierro, o sea, en el núcleo. A medida que la potencia cambia, o sea, así yo tengo siempre la misma potencia y tengo poca potencia y sigo teniendo pérdida en el hierro. Esto es por esto, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Pero es por eso, ¿sí? El mayor rendimiento está a 2/3 o 3/4 también, depende más o menos, de la potencia nominal, digamos. Donde le pueden sacar todo el mayor jugo a un transformador. Claro, ahí en la primera parte de la curva ahí es donde que con poquita corriente aumentás mucho la densidad de flujo. Claro. Y después ya necesitas mucho más corriente para seguir aumentando de a poquito la densidad del flujo, cambia. Sí. Necesita más energía. Pero bueno, esto ya lo vamos a estudiar más adelante. Esto es importante, ¿sí? O sea, en este punto está el mayor rendimiento que es, bueno, depende, pero es 2/3, 3/4 de la potencia nominal del tráfico. O sea, cuando hablamos de transformadores, porque estamos hablando de un circuito parecido a esto, ¿sí? Salvo sus diferencias, pero una cosa así. Bueno, por hoy ya demasiado. Yo ahora, en un ratito les subo este material y ya tienen lo que vamos a ver a partir de mañana. Me quedó la fichita, pero es parecido, digamos. Nada más que al revés. A partir de la excitación, obtener el flujo de acuerdo cambian los materiales. ¿Sí? Y vamos a ver algunos ejemplos más. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, no se va a tomar resistencia, Iván, si no, no tengo que hacer reclamo. Ya estoy con eso. Ah,